Qué bueno es estar en la casa del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Él siempre tiene algo para hablar con nosotros. Siempre para hablar, para corregir, para sanar nuestras heridas. Dios es el único que sabe nuestras necesidades, porque ni siquiera nuestro cónyuge sabe la necesidad a veces que nosotros tenemos. Pero a Dios no se le pasa ni una. Ni una, hermano. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y yo con mucha honra y honor estoy aquí, bendito Dios, parada. Estoy más que nerviosa, el Señor lo sabe. Pero Él sabe lo que da a cada uno de nosotros. La palabra siempre al predicador le trabaja primero, obviamente porque estamos estudiando lo que el Señor nos está dando, bendito Dios. Así que le voy a pedir, Santo tú eres Dios, que nos vayamos en oración para que el Señor hable a cada uno de nuestros corazones, así como habla el mío, y seguir hablando. Bendito tú eres Dios, y pueda esta palabra dar fruto conforme al tiempo perfecto del Señor. Así que, amantísimo Dios y Padre Celestial, a ti te doy gloria, te doy honra sobre todas las cosas, Padre. Señor, gracias porque tú me das este privilegio, Padre, porque es un gran privilegio y sobre todo un honor, Padre Celestial, el tener que exponer, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, de este domingo, Señor, a tu grey, mi Cristo Jesús, tu palabra que es la que nos corrige, que es la que nos edifica, Padre Celestial, la que da paz en nuestro corazón, la que forja nuestro caminar, Padre Celestial. Padre, que esta palabra que tú has depositado en mi corazón, Señor, sea pasada, Padre Celestial, por tu palabra, mi Cristo Jesús, sea pasada a través de mis labios, Señor, para tu grey, Padre Celestial, la cual tanto necesitamos, Dios. Que tu Espíritu Santo sea el que traiga esta palabra y no palabra de hombre, Padre Celestial. Que seas tú, Padre Celestial, dando conforme a la necesidad de este pueblo, Señor, porque solamente tú conoces la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Padre, ante tu presencia, Dios. Padre, la doy, oh Jehová Dios, conforme a tú me la diste, Padre bueno y Padre santo. Tú merecedor de gloria y de honra, en el dulce nombre, Padre, hemos orado, oh Jehová Dios, para que tú seas, Señor, trabajando en cada uno de nuestros corazones. Y el pueblo dice, amén. Amén. Santo tú eres Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, pueblo. Amén. Santo tú eres Dios. Yo voy a tratar de que lo que Dios me dio solamente dure como 2 horas. Como 2 horas nada más. Yo creo que hay gente que pues, han podido estar cuando yo he predicado, bendito Dios, ya sea en esta iglesia o en otras iglesias. Y bueno, el Señor sabrá, el tiempo es del Señor. Amén. Amén. Porque no es la cantidad del tiempo, sino que la palabra que se esté dando sea palabra de Dios. Y palabra que Dios da es que el pueblo la necesita. Amén. Así que vamos a buscar en Primera de Pedro. Bendito tú eres Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Santo tú eres Dios. Poderoso eres tú, Rey de Gloria. Me voy a quitar el abrigo porque ya está caliente esto. Bendito tú eres Dios. Santo tú eres Dios. Tuya es la gloria, Dios. Primera de Pedro, bendito tú eres Dios. Capítulo 1. Y vamos a ir solamente a 2 versículos. A 3, bendito tú eres Dios. Y es el versículo del 2 al 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Y si la iglesia lo tiene, me dicen un fuerte amén. Amén. Si aún lo están buscando, digan un gran aleluya. Bendito tú eres Dios. Tuya es la gloria, Dios. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Y la iglesia que estamos esperando por Cristo, bendito tú eres Dios. Decimos un fuerte amén. Amén. Dice, tal cual está escrita
elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre bueno y Padre santo. El tema que tengo esta mañana, que el Señor me ha dado para esta prédica, bendito tú eres Dios, para esta exposición de palabra. El tema dice: elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros vinimos un día, porque cada uno de los que estamos aquí sentados en un momento dado, decidimos aceptar a Cristo Jesús. Porque creo que no hay ninguna visita. Todos los que estamos aquí en algún momento decidimos aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero el tema dice elegidos para obedecer. No es obedecer al hombre, es obedecer a Dios. Nosotros fuimos escogidos, elegidos, dice la palabra. Fuimos elegidos, pero elegidos para obedecer. No simplemente fuimos elegidos para obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque de nada nos sirve que nosotros seamos elegidos, pero quien nos haya elegido nosotros no le estemos obedeciendo. En esta mañana el Señor quiere, como me ha estado administrando toda esta semana con esta palabra, Él quiere dejarnos saber que además de haber sido elegidos, tenemos que saber si realmente estamos obedeciendo al que nos escogió, al que dijo: vas a ser mi hijo. Porque no todos se llaman hijos de Dios. Todos somos criaturas del Señor, todos fuimos hechuras del Señor, Él nos hizo. Pero solamente el que acepta a Cristo Jesús como su único y exclusivo Salvador viene siendo llamado hijo de Dios. Entonces, si nosotros escogimos la mejor parte de venir a los pies de Cristo y decir: Señor, yo te acepto en mi corazón, yo abro mi corazón para que tú entres en Él. Esa persona que nos eligió, ¿realmente le estamos obedeciendo en cada acción de nosotros? Esa es la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. Elegidos, la definición dice: uno escogido o tomado con preferencia entre dos o más, como apartado para la vida eterna. Esa es una persona elegida. Vuelvo y lo repito: uno escogido o tomado con preferencia entre dos o más, como apartado para la vida eterna. Dios no nos eligió a nosotros y nos aparta del mundo para no darnos vida eterna. Él quiere que tengamos vida eterna, pero eso acarrea una responsabilidad. Y una de esas responsabilidades es que tenemos que ser obedecedores del Señor. Amén. Tenemos que obedecer, y obedecer dice que es cumplir la voluntad de quien manda. Y quien manda en nuestra vida es Cristo Jesús. Amén. 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 Dice que para nosotros obedecer, dice que hay que cumplir la voluntad de quien nos manda. ¿Y qué es voluntad? Yo decía: Señor, pero es que hay tantas cosas. Porque la gente habla mucho de la voluntad y habla del propósito de Dios. Y son dos cosas muy diferentes. La voluntad es lo que Dios quiere que se cumpla. Como por ejemplo, Él quiere que tengamos vida eterna.
Esa es la voluntad de Dios. Y el propósito de Dios es lo que Él quiere que se haga para que su voluntad sea cumplida. Una cosa lleva a la otra. Bendito tú eres Dios. Dice, somos llamados, porque están los llamados y están los escogidos. Vámonos a Mateo 22. No me cierren la Biblia porque vamos a estar leyendo de lado a lado con la Biblia del Señor. Mateo 22. Santo tú eres Dios, tuya es la gloria, Padre, tuya es la honra, tuya es la gloria, Dios. Mateo 22, 14. Yo siento una paz tan linda en mi corazón. Yo no sé, pero yo soy de las que a veces estoy como que con la voz más dura, y me siento hasta más tranquila. Bendito tú eres Dios. Pero eso lo hace el Señor. El 22, 14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Marque eso en su Biblia. Mateo 22, 14. Muchos, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué diferencia hay entre llamados y escogidos? ¿Por qué estoy hablando y el Señor me dio de los llamados y los escogidos? Porque aquel que no obedece, está haciendo lo contrario a lo que Dios quiere. Y si nosotros fuimos elegidos, tenemos que obedecer. Entonces, llamados son cuando se convoca o invita. O sea, los llamados son un invitado. Como cuando nosotros a veces llevamos la palabra, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros estamos llamados a eso, a llevar la palabra del Señor. Nosotros damos de lo que nosotros recibimos, o por lo menos eso es lo que se supone que nosotros hagamos. Dar de lo que recibimos. Nosotros todo el tiempo que venimos a la iglesia recibimos palabra de Dios. Y esa palabra nosotros tenemos que llevarla a otros que no han llegado a la casa de Dios. Dice que aquellos que son llamados tienen un propósito, tienen un potencial y está dentro de la voluntad de Dios. Pero el escogido, que le demostremos a Dios, o sea, tú y yo, tenemos que demostrarle a Dios nuestra rectitud, nuestra fidelidad y nuestra dedicación. Amén. Aleluya. Y ahí entra la obediencia. Dice la palabra, muchos serán los llamados, mas pocos los escogidos. ¿Dónde quieres estar? Están esos dos bandos, están los llamados y están los escogidos. ¿En cuál de esos dos tú vas a estar? ¿O tú crees que tú estás en estos momentos? Porque los escogidos dice que deben de demostrarle a Dios la rectitud, la fidelidad y la dedicación. Y aquella persona que le demuestra a Dios, por ser escogido, fidelidad y rectitud, tiene que ser obediente. No al hombre, a la palabra de Dios, a lo que Dios demanda de nosotros como hijos de Él. Porque nosotros no tenemos el título de hijos de Dios porque somos los más lindos. No. El yo decir, yo soy hija de Dios, uno lo tiene que decir con temor y temblor. Porque yo no estoy diciendo que yo soy hija de María, ni que soy hija de Víctor. Yo soy hija de Dios. Eso no es decir cualquier cosa. Así que cuando nosotros digamos, sí, yo soy hijo de Dios, dilo con temor y temblor. Y que nuestras acciones estén rectas ante Dios. Amén. Gracias, Señor, tuya es la gloria. El primer hombre elegido por Dios, fue Abraham. Y en un momento dado el Señor le dijo, deja tu parentela y sígueme. Él fue ¿qué? Obediente. Eso es lo que el Señor está diciéndonos en esta mañana. Sé obediente.
Y cuando nosotros somos obedientes, respetamos lo que Dios nos dice en su palabra. Acatamos lo que Dios nos dice en su palabra. Obedecer, tú ejecutas. Tú haces las cosas bajo la voluntad de Dios. ¿Estamos nosotros realmente obedeciendo al Señor? Ya que somos llamados hijos de Dios. Le reconocimos en un momento. ¿Realmente estamos siendo obedientes al Señor? Mira, hermanos, yo les digo una cosa. En estos tiempos, las cosas no van a mejorar. Y el que diga que van a mejorar está mintiendo. Y el que se cree esa mentira, pobre de él. Porque las cosas no van a mejorar. Ya la venida de Cristo está a las puertas. Y quizás muchos dirán, eso se está diciendo hace muchos años. Para el Señor, 1000 años es como un día. Dice la palabra, no lo digo yo. Dice la palabra. Vamos a buscar en Primera de Pedro. Vamos a regresar a la Primera de Pedro, bendito Dios. Este es un mensaje de reflexión. Esto es un mensaje de autoanalizarnos. O sea que uno mismo se tiene que analizar. Bendito tú eres Dios. Tuya es la gloria, Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Santo tú eres Dios. Dice el Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque nosotros no éramos nada. No nos equivoquemos. Nosotros no éramos nada, nosotros vinimos a ser alguien en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Las misericordias del Señor nos alcanzan todos los días de nuestra vida. Aún nosotros no obedeciendo al Señor conforme a su palabra, sus misericordias nos siguen alcanzando. Ese es el Dios al que yo le sirvo y al que ustedes le sirven. El que nos dice que somos nación santa. O sea, el Señor dice que necesita un pueblo santo. Amén. Y eso acarrea sin mancha y sin arruga. Y yo a veces digo, y otras veces he estudiado eso de sin manchas y sin arruga, y yo digo, Señor, no solamente tú nos dices que es sin mancha, sino también sin arruga. Porque una ropa puede estar limpia, pero estrujada. A mí no me gusta planchar. Dios lo sabe y mi marido más todavía. No me gusta planchar. Y lo digo con mucho respeto. Amén, gloria a Dios el que le encante planchar, pero a mí no me gusta planchar. Y yo digo, Señor, nosotros tenemos una ropa limpia, pero si tiene alguna estrujadera, como ahora mismo mi falda tiene una que otra, pues no luce igual. Una ropa no solamente tiene que estar limpia, tiene que estar bien planchada. Porque por más limpia que esté la ropa, pero si está estrujada, no vas a lucir bien. No vas a lucir absolutamente nada bien. Y eso es lo que Dios nos dice. Puedes estar limpio, puede haber limpieza, pero hay una arruga. Y una sola arruga te daña el outfit. Así se dice, ¿verdad? Lo dije bien, el outfit. Te daña tu forma de vestir. Algo tan simple. Algo tan simple puede dañar lo que Dios quiere ver en nosotros. Eso pasa como el alfarero cuando está queriendo darle forma a una vasija. Una simple piedrita chiquitita que él no se dé cuenta
Vean videos por YouTube de los alfareros. Yo vi uno de un señor mayor y fue de edificación para mi vida, espiritualmente hablando. Porque cuando nosotros vemos las cosas, no las podemos ver en la carne, tenemos que verlas en el espíritu. Porque Dios a través de esos videos nos habla y nos dice lo que realmente Él quiere que nosotros entendamos. Aunque sea una persona inconversa la que esté hablando. Porque Dios usará hasta las piedras, dice en Apocalipsis, en los últimos tiempos. Y cuando ese alfarero estaba queriendo formar con ese barro una vasija, se le quedó una pequeña piedrita. Y cuando puso esa vasija en el horno, se craqueó. Por la intensidad del calor, esa piedrita provocó que esa vasija se craqueara. O sea, no iba a servir para nada. Iba a estar en la sección de los clearance, porque estaba averiada. Y eso es lo que dice el Señor cuando habla sin mancha y sin arrugas. Una, puede dañar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que el final es una salvación eterna. Amén. Amén. El Señor dice en Primera de Pedro, busquemos Primera de Pedro. Vamos a estar entre Pedro, Romanos, Tesalonicenses. Primera de Pedro 1, del 4 al 9 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, porque nosotros amamos a Cristo y no lo hemos visto. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, amén, aunque ahora no lo veáis, os alegraos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y el Señor nos sigue hablando de nuestra salvación. Mire si el Señor es tan bonito, tan perfecto en todo lo que Él hace, porque Dios es perfecto. Amén. Tú y yo no lo somos, pero Dios es perfecto. Amén. El Señor lleva un gran tiempo hablándole a esta iglesia en Hagerstown, a este pueblo, de las iglesias de Éfeso, de las siete iglesias del Apocalipsis. Empezamos por Éfeso, Esmirna, y ahora estamos en Pérgamo. El Señor no da cantazos al aire sin ningún propósito. Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida. Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida. Si el Señor le está hablando a las iglesias de las diferentes condiciones que pueden tener una iglesia, ahora nos está hablando de la salvación, de la obediencia. Cada condición que tienen las iglesias, las 7 iglesias, si tú lo resumes, se trata de obediencia. Porque el Señor le decía a Éfeso: dejaste tu primer amor. Y ahí sacó la obediencia para un lado. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice orar en todo tiempo. Y cuando tú oras, tú hablas con Dios. Estás intimando con Dios. Y ahí dejó de obedecer al Señor. Cuando nosotros hacemos las cosas sin consultar con Dios, estamos en desobediencia. Yo estoy más que segura que cuando ustedes van a sus trabajos, aquellos que trabajan, y no hacen las cosas como el jefe les dijo, le dan un warning, hasta lo pueden despedir, o me equivoco, ¿verdad que sí? Pero entonces ustedes, para que puedan obtener un salario, obedecen las instrucciones que el jefe les dice.
Pero entonces, ¿por qué nos cuesta a veces obedecer lo que es ganancia para nosotros en vida eterna? Mira qué cosa y qué lindo es el Señor. Porque el Señor nos dice, mira, esto no es tan difícil como la gente piensa. El obedecer cuesta, pero el resultado es para vida eterna. Gloria a Dios por eso. El resultado es para vida eterna. Qué lindo es el Señor. En Primera de Pedro capítulo 4, vámonos al capítulo 4. Santo es tu nombre, Dios. El versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, ya el Señor nos está diciendo en ese capítulo 4, versículo 2, el tiempo que ya te queda a ti en esta tierra, no lo vivas en la carne. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros caminar en el Espíritu y no en la carne. Dios demanda de los hijos de Él. O sea, nosotros somos hijos de Dios en esta tierra. Eso significa que representamos al Señor. Amén. Cuando yo digo yo soy hija de María y de Víctor, yo estoy representando lo que ellos me educaron a mí. Amén. Cuando los hijos de nosotros dicen, no, mi mamá y mi papá son fulano y fulano, ellos nos representan a nosotros. Nosotros le tenemos que educar a nuestros hijos. ¿Es o no es? Amén. Pueblo. Los educamos. Y conforme nuestros hijos se comporten, nos van a señalar a nosotros. Pues lo mismo pasa, conforme a nosotros nos comportemos como hijos de Dios, es como van a ver a Dios. Por eso es que tenemos que ser cartas abiertas. Por eso es que tenemos que caminar en santidad. Y no estoy hablando de la santidad en cuestiones de la vestimenta, porque eso es otro tema. En algún momento, pues el Señor lo hablará conforme a la voluntad de Él. La santidad tiene que ser interna y externa. Amén. Ambos lados. Porque Dios no hace cosas a medias. Dios trabaja con nosotros por dentro y por fuera. Amén. Amén. Tuya es la gloria, Dios. Vámonos ahora para Primera de Tesalonicense. Santo tú eres Dios. Gracias, obediencia ante todo, pueblo. Sí, Señor, obedecer al Señor quizás nos pueda costar, nos sea difícil, pero nuestra ganancia va a ser eterna en esa obediencia. Bendito tú eres Dios. Primera de Tesalonicense capítulo 4. Y voy a ir a paso para que todos sigan la lectura. Bendito tú eres Dios. Tuya es la gloria. Primera de Tesalonicense 4, comenzando en el versículo 1, dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Para nosotros agradar a Dios tenemos que estar siendo obedientes. Y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, el Señor no se queda con una sola. Tenemos que seguir y seguir dándole de lo que Él sabe que nosotros podemos darle. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como yo os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y nosotros no tenemos derecho ninguno de contristar el Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros no obedecemos a Dios.
El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros estamos obrando a lo contrario a lo que Dios quiere. Somos llamados a obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando nosotros no obedecemos, vienen consecuencias. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Jonás, Dios le dio unas instrucciones. Dios le dio unas instrucciones a Jonás. Que él tenía que ir a un pueblo a llevar una palabra. Pero como ese pueblo le había hecho tanto daño a Jonás, él no quería ir allá. Porque él sabía que si él llevaba palabra y ellos capturaban esa palabra, el Señor los iba a perdonar. Y él no quería eso. ¿Y qué hizo Jonás? Corrió y corrió y corrió. Cuando tú corres, tú estás siendo desobediente. Cuando nosotros corremos, nosotros estamos siendo desobedientes. Imagínense ustedes dándole unas instrucciones a sus hijos y sus hijos se vayan corriendo y no quieran obedecer a lo que ustedes le estaban diciendo. ¿Cómo se siente el corazón de un padre cuando un hijo no obedece? Eso es lo que el Señor quiere que en esta mañana nosotros entendamos. Cuán importante es la obediencia para el Señor. Mire si es tan obediente, gracias Señor, que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue obediente y fue a la cruz del Calvario. Padeció lo que tú y yo no hemos padecido. Cargó una cruz que era la tuya y la mía. Pero él fue obediente. Él fue obediente. Porque estaba en la voluntad y propósito del Señor. Dios es bueno, pueblo. Hay que ser obediente. Este pueblo que está aquí es obediente. Es obediente este pueblo. Seamos obedientes. No a media. No a media, completa. Porque yo les voy a recordar algo. El Señor viene por una iglesia. El Señor viene por una iglesia. Y no una iglesia que camina y se detiene. Camina y descansa. Camina y se queja. Camina y se echa para atrás. Dios viene por una iglesia firme. Una iglesia que tiene la espada desenvainada. ¿Usted sabe lo que es una espada desenvainada? Que está siempre fuera del cover de la espada. Eso significa que cuando un guerrero tiene la espada desenvainada, está listo para la lucha. Y eso es lo que Dios necesita de su pueblo. Un pueblo que esté en firmeza. Que tenga su espada desenvainada en todo tiempo, por más cansado que esté. ¿Usted nunca ha visto en algún momento en la televisora, en el TV, estos soldados que hay en Rusia bajo frío y se mantienen así? Bajo un frío terrible en Rusia y pueden estar horas parados frente a un palacio. Bajo la condición climatológica que nosotros ahora mismo podamos tener, es más, ya es más frío que aquí. Y aquí nosotros estamos que corremos para el carro por el frío que hay. Y esas personas, esos soldados que están allí, que no son soldados de Cristo Jesús porque le están dando el servicio a un hombre, ellos aguantan cualquier condición climatológica. ¿Qué condición climatológica? El pueblo de Dios no aguanta. El que hace los mares callar. Porque hasta los vientos le obedecen, dice la palabra. Qué lindo es el Señor. Yo me tengo que reír. Yo me río porque es mi gozo. El gozo que yo siento es que viene de Dios. ¿Tú sabes qué es que hasta los vientos le obedecen? ¿Y por qué nosotros no? El viento no tiene cuerpo, alma ni espíritu. Y le obedece. Y nosotros que somos
templo del Espíritu Santo, no le vamos a obedecer. Santo tú eres Dios. Es que Dios es bueno. Dios es bueno, pueblo. Primera de Pedro 4, bendito tú eres Dios. Volvemos a Pedro. Ese Pedro era un guerrero, bendito tú eres Dios. Primera de Pedro capítulo 4. Y apenas ya estoy terminando la introducción de la prédica. Santo Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Y dice el Señor en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, no podemos estar en pelea. No podemos estar discutiendo. No podemos estar refunfuñando. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es que Dios es bueno y misericordioso. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos dice en esta mañana, la gloria es mía. Eso es. La gloria es mía, no es del hombre. El hombre que se vanagloria. Yo hice esto, y yo fundé esto, y yo tengo tantos siervos en mi iglesia, yo traje tantas almas a mi iglesia, se tiene que volver a convertir. Porque quien hace eso es Dios. No lo hace el hombre. Nosotros no tenemos nada para convencer al hombre. Nada. No tenemos el poder absoluto para nada. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos. Y más cuando son de las cosas que son de la gloria de Dios. Nosotros no podemos echarnos nada a nosotros. Porque el Señor nos va a humillar. En algún momento el Señor nos va a humillar. Así que cuidémonos de la altivez. Cuidémonos de dejar la humildad y ser altivo. Porque la gloria y la honra es del Señor. Y aquí en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 nos dice que la gloria es de Dios. Todo lo que sucede en el pueblo de Dios es para la gloria de Dios. Todo. Todo es para el Señor. Tuya es la gloria, Dios. Por eso me van a escuchar a mí a cada rato, Padre, tuya es la gloria, tuya es la honra. Porque es algo que yo aprendí hace mucho tiempo. Porque yo soy un siervo inútil. Que si yo estoy aquí es por la misericordia de Dios parada, exponiendo la palabra del Señor. Con los pies que me tiemblan de pies a cabeza. Usted no lo nota porque yo estoy vestida, porque tengo falda larga y no se ve las piernas temblando. Pero es el Señor el que hace su voluntad en nosotros. Pero nosotros se lo tenemos que permitir y sobre todo tenemos que ser obedientes. Porque cuando no somos obedientes, hay consecuencias. Hay consecuencias cuando no somos obedientes. Hay muchas veces que nos van a dar la espalda. Pero después que tú estés siendo obediente a Dios, que no te importe. Como en un momento dado tenían que hacer los discípulos, sacúdete el polvo de los pies y camina. Porque quien me va a dar a mí la victoria es Dios. Quien me va a dar a mí la salvación es Dios. No es el hombre. Tenemos que cuidarnos de no estar siendo obediente al Señor. En Primera de Pedro 2:12 dice 2:12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no le sirven a Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros decimos somos hijos de Dios, porque hay gente en la calle que te dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado, yo no sé ustedes, pero a mí me dicen, tú eres cristiano, ¿verdad? Y yo me gozo,
Porque quien permite que te puedan identificar como un cristiano es Dios. Como yo escuché una vez en una prédica, porque ni el mejor maquillaje que yo antes usaba, me podían decir que yo era cristiana. Ahora que no uso nada, me pueden identificar como cristiana. ¿Puedes creer eso? Y tanto que gasté, para que tú veas que el Señor avergüenza. El Señor avergüenza, porque el Señor hace las cosas buenas. Y no hay que ponerle ni añadirle. Y la gente son loca con añadirle y quitarle a la palabra. Santo tú eres Dios, tuya es la gloria. Y el 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, a veces hay que callar. Todo esto que yo les estoy dando, que el Señor me dio a mí, se trata de ser obedientes. Estas son instrucciones que el Señor nos dice a nosotros cómo conducirnos para poder ser obedientes y hacer la voluntad de Él. Y que se cumpla en nosotros. Porque esta es la voluntad de Dios, el 15, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nosotros fuimos libertados por el Señor. Amén. Amén. Nosotros fuimos libertados por Cristo Jesús. Pero esa libertad no nos da a nosotros el derecho de ir por ahí y hacer lo que nos dé la gana. Amén. Porque tenemos que ser obedientes a Dios. Amén. Nosotros queremos beneficios. Muchos beneficios de Dios quisiéramos tener, pero no queremos sacrificio. Eso es algo que yo hace tiempo que lo vengo diciendo. Yo creo que hasta el hermano Wilito lo había escuchado anteriormente. Queremos sacrificios, queremos bendiciones, pero no queremos los sacrificios. Entonces así no se puede. Porque hasta el que quiere ser jugador estrella, porque el mejor jugador de estrella está en los cielos. Pero los que dicen aquí que quieren ser mejor jugador y ser la primera base o lo que sea, tienen que sacrificarse para llegar a esa posición. Entonces nosotros queremos la posición de hijos de Dios, pero no queremos sacrificarnos. Y queremos hacer las cosas como nos plazca y a la comodidad de nosotros. Yo estoy hablando porque en un principio yo era así. En un principio yo era así. Hasta que llegó un día en que Cristo Jesús, a través de una prédica de un evangelista, yo choqué genuinamente con Cristo Jesús. Y ese fue el día que yo dije, realmente yo me convertí a Cristo. Porque antes yo estaba dando bandazos. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy me congrego, mañana no. Hoy levanto las manos, mañana no. Hoy oro, mañana no. Soy cristiana, pero no leía la Biblia. Y yo era dominguera, para que sepan. Yo era bien dominguera. Y cuando eran épocas festivas, yo cogía vacaciones extensas. Pero la misericordia de Dios me tiene hoy que yo todavía es la hora que ni me lo creo. Porque eso se llama misericordia de Dios. Y el exponer la palabra de Dios no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Dios puede usar cualquier vaso para hablarnos. Porque Dios lo puede hacer. Es que realmente nosotros vivamos la palabra. Amén, gloria a Dios. Por eso cuando esa alabanza última que cantó el grupo de alabanza, que decía, estremece mi vida, tú le estás dando permiso a Dios que te bata, te haga así. Porque queremos que Dios siempre sea bueno y nos pase la mano y nos apapache, pero no le damos permiso a Dios para que nos estremezca. Y la alabanza decía, estremece mi vida, sana mis heridas. Y para que Dios sane, va a doler.
Para que Dios sane una herida, te va a doler. Porque cuando tú vas al médico y tienes una cortadura, te tienen que untar alcohol, te tienen que desinfectar primero. Pero queremos que Dios nos sane, pero no sufrir. Óyeme, si Jesucristo sufrió, fue vituperado, fue escupido, le pusieron una corona de espinas. Y nosotros no queremos sufrir. ¿Y qué evangelio es ese? Que el Hijo de Dios sufrió, pero nosotros no vamos a sufrir. Gracias, Padre. Vive Jehová. Te adoramos, Señor. Hay que ser obediente. Y la obediencia te va a sacar de muchas cosas de la calle, del mundo. Y eso va a doler. Pero es necesario. Porque el vecino, ningún familiar tuyo te va a dar la salvación, te la va a dar Cristo Jesús. Es el único. Ni yo por orar por mi esposo, ni porque mi esposo ore por mí, él va a obtener la salvación. Esto es individual. Hasta los mismos de tu casa se te van a levantar. Hasta los mismos de tu casa se pueden levantar. Y tú dices, pero ¿y qué está pasando aquí? ¿Y cómo es esto posible? Pues sí. ¿Qué le pasó a José? Los hermanos, José sin hacerle nada, lo vendieron. Pero era a propósito de Dios. Porque si José no hubiera llegado a Egipto, el pueblo hubiera perecido en el desierto. ¿Ves? Que hay que a veces sufrir para ver la victoria. Qué lindo es el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso el Señor nos da todas esas historias bíblicas para que nosotros no nos pasemos quejándonos. Dios mío, Señor, pero es que me están pisoteando. Pero Señor, es que pues si es mi hermano en Cristo para colmo, y me está señalando y vituperando. Y el Señor te dice, vete y léete la historia de José. Señor, yo no quiero ir a aquel sitio a evangelizar. Y el Señor te tiene la historia de Jonás. Hay que ser obedientes. A veces el Señor, hay personas aquí, y lo digo porque así es como lo estoy ahora viendo. Gloria a Dios por eso. Hay personas aquí que el Señor le está mostrando cosas en sueños. Y si el Señor le está mostrando cosas en sueños, acciona. Porque te conviertes en ser desobediente a lo que Dios te está llamando. No nos hagamos vista ciega ni oídos sordos. Si el Señor está dándote un sueño, te ha hablado por sueños y te ha dado instrucciones, acciona, no seas desobediente. Porque los hijos de Dios no somos desobedientes. Tuya es la gloria a Dios. Colosenses, ya estoy casi terminando. Colosenses, capítulo 1. Tuya es la gloria a Dios. Tuya es la honra. Colosenses, capítulo 1. Dios mío, Señor, estos ojos míos están. Amén. Santo Dios. Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer del 5 al 6. Y la palabra del Señor lee así. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ya ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, el Señor nos está diciendo, desde el día que yo me presenté ante ti, tú me aceptaste. Yo te he hablado, tú has escuchado mi palabra. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás accionando a lo que yo te he dicho? Porque los hijos de Dios tenemos que crecer en la palabra de Él. Los hijos de Dios estamos llamados a crecer en Cristo Jesús. No podemos quedarnos sentados.
Dios necesita trabajadores. Trabajadores. No para construir imperio. Para que así como ya tú eres salvo en el nombre del Señor, los demás también lo sean. Amén. Aquellos que todavía no han venido a los pies de Cristo. Tenemos que trabajar para eso. Y una de las formas que nosotros trabajamos para que aquellos que no le sirven a Cristo puedan decir, voy a ir a los pies de Cristo, es que cuando nos vean a nosotros, digan, yo quiero lo que Él tiene. Amén. Aleluya. Yo quiero hablar como Él habla. Yo quiero caminar como Él está caminando. Que aunque está pasando una prueba, pero sonríe. Que aunque está siendo vituperado, que aunque ahora está cobrando menos, sigue riéndose. Así es como Dios quiere a su pueblo. Aleluya. Gracias, Jehová. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores dice que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora mismo, Dios está al lado de cada uno de nosotros. No lo ves, pero lo puedes sentir. Aleluya. No lo ves, pero lo puedes sentir. ¿Tú sabes cómo yo lo puedo sentir? Cuando el viento me da. Cuando yo siento esta única paz en mi corazón como ahora mismo. Cuando yo río y lloro a la vez, que yo digo, esto es de loco. Esto es de loco. Pero los hijos de Dios nos van a llamar locos. Amén. El poder de Dios. Y por mí no hay problema, que me lo digan. Amén. Dice el Señor en 2 de Timoteo. Vámonos para Timoteo, ya estoy terminando, les dije. 2 de Timoteo. Bendito Amén. tú eres Dios. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Amén. Dice el Señor, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bueno. A todos aquellos que aman la venida del Rey de Reyes. Aleluya. O sea, esa venida nosotros la tenemos que amar, anhelar. Nosotros tenemos que anhelar esa venida de Cristo Jesús. Pero para que nuestro corazón esté alineado, tenemos que estar siendo obedientes. Amén. Aleluya. Porque tú no puedes decir, y nosotros tenemos que ser sinceros, porque cuando nosotros, si tú te miras al espejo, tú dices, cogí par de libritas, estoy más delgadito, ¿verdad que sí? Pues así mismo nosotros podemos ver al espejo y decir, realmente estoy siendo obediente a Dios, realmente me estoy comportando como un hijo de Dios, en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia. Porque esto no es que tengamos un título. Los títulos van y vienen. Mira qué fue lo que le pasó a Samuel. Se desvió y el Señor puso a otro. O sea, hoy tú eres pastor, pero si Dios quiere, tú eres misionero, pero si no estás conforme a lo que Dios te ha dicho y estás siendo desobediente y tu corazón de carne convirtió a piedra, Dios da, pero Dios quita. Y más todo aquello que está impidiendo que tú seas obediente al Señor. Dios da, pero Dios quita. Y no podemos decir que no. ¿Saben por qué? Porque el día que nosotros nos comprometimos, ese día que vinimos aquí, dijimos, Señor, yo levanto mis manos, me rindo ante tus pies. Ese día tú hiciste un pacto con Dios. Ese fue el día que tú hiciste un pacto con Dios. No conmigo, no con tu esposa, no con tu esposo, no con tus hijos. Tú hiciste un pacto con Dios.
Y ese pacto no es cualquier pacto. El día que nosotros levantamos la mano y aceptamos a Dios como nuestro exclusivo Salvador, estuvimos diciéndole en ese momento: yo voy a obedecer cada una de las cosas que tú quieras que yo haga. Yo voy a obedecer tu santa palabra. ¿Realmente estamos obedeciendo la palabra de Dios conforme a lo que Él ha estipulado en su palabra? Cada uno de nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos redarguye. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo. Porque sin Él, ay bendito, sin Dios no somos nada. No somos nada. Hay muchos que no lo van a entender, pero cuando nosotros estábamos sin Cristo Jesús, decíamos que estamos felices. Pero al otro día nos levantamos con dolor de cabeza, el bolsillo pelado, y a trabajar doble para poder obtener nuevamente ese dinero que se botó. Pero ahora que estamos a los pies de Cristo, puede venir la deuda más grande. Y cuando menos tú te lo esperas, tienes un cheque en el buzón. Y yo lo hablo por testimonio por parte de mi esposo. Hay cosas que tú no las vas a entender. Simplemente lo que tú tienes que entender es que tú tienes que ser obediente y decir: Señor, gracias, porque tú eres mi proveedor. El Señor te provee, pero sé obediente. El Señor te provee salud, pero sé obediente. El Señor te provee un viaje, sé obediente. Porque deja un viaje, no te olvides que tienes que evangelizar, de que tienes que ir a una casa a congregarte. El Señor no es un Señor de temporadas. El Señor no es un Señor de temporada. El Señor es un Señor de 24/7. Dios es bueno, pueblo. Vámonos a Mateo 22. Mateo 22. Tuya es la gloria. Mateo 22. Gracias, Señor. Y sí yo quisiera que toda la iglesia estuviera leyendo este pasaje. Mateo 22. Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y a lo que buscan el Mateo 22, hay unos personajes en la Biblia que fueron obedientes. Moisés fue obediente. Cuando el Señor le dijo: devuélvete a Egipto, porque voy a poner palabra en tu boca, porque mi pueblo va a ser liberado. Y él fue obediente, a pesar que era tartamudo, fue obediente y fue para allá. Josué